Génesis capítulo 1. Glorificado es Dios. Génesis 1, versículo 26. Gloria a Dios. Génesis 1, 26 dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vaya a Génesis capítulo 9, versículo 1. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. Puede tomar asiento dándole gloria al Señor. Glorificado es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero compartir la palabra del Señor en esta mañana, gloria a Dios, titulando este mensaje: ¿conoces el reino al que perteneces? ¿Conoces el reino al que perteneces? Gloria a Dios. Estábamos entonando un cántico que dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Cuando Dios creó al hombre, Dios estableció un reino en el mundo. Dios estableció un reino en el mundo cuando Dios creó al hombre. Y vemos allí que el mismo propósito de Dios al crear al hombre es que el hombre señoree. Dice: conforme, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios, desde el momento que está diciendo hagamos al hombre, está pensando en que el hombre debe señorear. El problema está en que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no estaba contento con esto y dice: no puede haber un reino que no sea yo el que lo tenga. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás viene y tienta al hombre, y a través de esa tentación, porque logró tentar a Eva y a Adán, y no solamente los tentó, sino que ellos cedieron y pecaron, y a través del pecado entró la muerte, porque la escritura dice que por el pecado de un hombre entró la muerte a todos. Ellos habían recibido el dominio, porque Dios creó todo, pero Dios les dio a ellos la autoridad, y ellos al pecar se la entregaron a Satanás. Ellos al pecar le entregaron al diablo el derecho legal. Antes de haber pecado, ni siquiera los animales sufrían. Cuando ellos pecaron, ¿qué es lo primero que hacen? Se cubren con hojas de higuera. Dice la escritura: viene el Señor y les pregunta dónde están. Ellos estaban escondidos, cubiertos con hojas de higuera, y el Señor les dice: no, con eso no me sirve que se cubran, los voy a cubrir con pieles. Y ahí es que matan a los animales para coger la piel y cubrir a Adán y Eva, y todo esto simbolizando
la muerte de nuestro Señor Jesucristo para cubrir nuestras faltas, que no se cubren con hojitas, se cubren con la muerte de alguien, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A causa del pecado del ser humano, entonces es entregada las llaves del reino a otra persona. Glorificado es el nombre del Señor. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo no viene como Dios, sino que siendo igual a Dios, no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose semejante a uno de nosotros, y vino en condición de hombre para como hombre arrebatarle de vuelta al enemigo las llaves que había quitado. Glorificado es el nombre del Señor. La Escritura dice que por el primer Adán fue el problema, pero el postrer Adán, que es Cristo, Él nos ha vivificado. Vino como hombre, venció como hombre ungido. Glorificado es el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces le estoy recordando, al principio hubo un reino establecido por Dios, se lo entrega al hombre, el hombre se lo entrega al diablo a través del pecado, pero luego apareció un profeta, diga un profeta. Apareció un profeta que empezó a gritar y a decir: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Y la Biblia dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted se preguntará, pero ¿qué fue lo que pasó desde los días de Juan el Bautista hasta el momento que Jesús está hablando? Si usted mira, esto aparece en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué fue lo que profetizaron? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la diferencia cuando aparece Juan el Bautista? Que él comienza a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado ¿a dónde? A la tierra. Pero ¿cómo así? Dijeron los demonios. ¿Cómo así? Dijeron las tinieblas. Porque el reino, el único reino existente, que era el que Dios le había entregado al hombre y que el hombre le había entregado al diablo, estaba operando libremente en esta tierra. Pero de repente aparece un profeta diciendo: hay otro reino, el del cielo, y ese reino se ha acercado a ustedes. Por lo tanto, tienen que arrepentirse, porque la única manera de entrar en ese reino es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. En el reino de las tinieblas usted no necesita arrepentirse de los pecados. Usted con pecados está inmediatamente ya en el reino de las tinieblas. Pero para ingresar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3: si no nace de nuevo, no pueden ni ver ni entrar en el reino de Dios. Ahora parecen sinónimos el reino de los cielos y el reino de Dios. De hecho, en muchas partes de la Escritura se utiliza como sinónimo, y podríamos decir que es casi o prácticamente lo mismo. La única diferencia que yo humildemente podría ver, lo que yo creo, no sé si de pronto haya algo más profundo que yo no haya visto, pero hasta donde yo he logrado ver, la única diferencia que he encontrado entre reino de los cielos y reino de Dios es que todos los que han entregado su vida a Cristo, levanten su mano los que están aquí que ya le han entregado su vida a Cristo. Usted es parte del reino de Dios, pero tiene que esperar a que se muera para entrar al reino de los cielos. ¿Sí me entiende la diferencia? Usted ya está en el reino de Dios, pero cuando se muera o cuando seamos arrebatados,
Vamos a ingresar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. El reino de los cielos, ¿dónde está? En los cielos, como dice su nombre. Y el reino de Dios es más grande que solo el reino de los cielos. Haga de cuenta que el reino de los cielos son las oficinas centrales, la sede. Pero el reino de Dios, cualquier hermano en África, en la China, en Mongolia, en Estados Unidos, en Argentina, que le haya entregado su vida a Cristo, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Glorificado es el nombre del Señor. Aparece este profeta y fíjese que el momento, si usted lee el contexto de Mateo 11, cuando él dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es el contexto de cuando, usted se acuerda que a Juan lo metieron preso por predicar un mensaje que no le gustó ni a Herodes ni a la mujer que tenía en ese entonces, que no era su mujer, Herodías. Lo metieron preso y Juan manda a sus discípulos y pregunta. Juan ya había dicho en el principio: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo había dicho 2 veces. Pero ahora que está en la cárcel, no dudes en la cárcel lo que creíste cuando estabas afuera. No dudes en la cárcel lo que creíste cuando estabas afuera. Pero ahora, cuando está en la cárcel, Juan empieza: ¿será que sí? Mire lo que me está pasando. Entonces manda a unos discípulos de él a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Entonces el Señor Jesús le dice: vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, a los pobres es anunciado el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los mensajeros se van a decirle a Juan la respuesta de Jesús. Cuando los mensajeros se van, entonces Jesús comienza a hablar de Juan un montón de cosas bonitas. ¿Qué quiere que le diga una cosa? Juan, al parecer, nunca se enteró. O sea, eso que Jesús dice: de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan, esa frase tan hermosa, ¿cuántos creen que a Juan le habría gustado escuchar eso? Parece que no lo oyó. Porque estaba en la cárcel, el Señor le da la respuesta a los mensajeros, ellos se van, y cuando ellos se van es que él dice todo eso. ¿Qué saliste a buscar al desierto? Una caña sacudida por el viento. Está hablando, dando una descripción, y está, por decirlo así, alabando las características de Juan. Pero Juan no estaba ahí para oírlo. Déjame decirte que hay cosas que Dios ha dicho de ti que de pronto tú nunca te has enterado. Estás en la cárcel llorando: ¿será que sí es el tiempo? ¿Será que lo que Dios habló, lo que yo vi, el sueño que tuve, la revelación? Hasta usted manda gente a preguntarle a Jesús: Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú? Y ellos se regresan a darle una supuesta respuesta, y mientras ellos se van, el Señor empieza a hablar de usted y usted no se ha enterado. Y Juan probablemente murió y nunca se enteró. Probablemente nunca se enteró de lo que el Señor Jesús había dicho de él. Ahora, en ese contexto es que él dice: desde los días de Juan, ese que está preso, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Los demonios operaban libremente. Y si usted estudia cuidadosamente la Biblia, dígame qué liberación ocurrió antes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Liberación de demonios. Solamente aparece una parte de la escritura y no dice que hubo liberación. Dice que los espíritus que habían en Saúl se aquietaban cuando David cantaba. Pero la Biblia no dice que David le dijo: en el nombre de Jesús, fuera demonios, y se fueron. Dice que volvía y lo atormentaban, y volvía y David tocaba. ¿Por qué? Antes de Jesús no se había manifestado el reino de los cielos. Cuando aparece este profeta anunciando: yo soy la voz, como decía en el libro de Isaías, yo soy uno que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿Y qué es lo que comienza a pregonar él? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya no es lo que quiera el diablo, ahora es lo que le permitan hacer.
¿Cuántos alaban a Dios? Y no solo en Israel, en el mundo entero. ¿Cuántos alaban a Dios? Glorificado es el nombre del Señor. Ahora, yo sé que hay muchos hermanos que quizás estarán preguntándose, pero ¿qué es eso? Eso que usted dice, que el reino de Dios y que el reino de Dios, ¿qué es eso? ¿Y dónde está usted y yo ubicados en eso que estamos llamando el reino? Yo estuve buscando, un reino se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario. En un reino el poder del monarca puede ser absoluto, o sea que el rey no le rinde cuentas a nadie, o también limitado. Hay algunos reinos que tienen un mandato limitado, donde la función del rey es regulada por una constitución. Ahora, en el caso de nuestro Dios, Él tiene una monarquía o un poder absoluto, porque Él es soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Sin embargo, hay una constitución. Y aunque Él no tendría ninguna obligación de someterse a ella, lo tremendo es que Dios cumple su palabra, no porque nadie lo está obligando, sino porque Él es Dios, Él es verdadero y no puede mentir. No porque hay gente que cuando uno dice no puede mentir, entonces piensan que es algo que Dios no puede. Si Él quisiera, uno dice, hermano, pues es que Él podría hacer todo lo que Él quiera, pero en su naturaleza es santidad. Su naturaleza es santidad. Entonces, ¿cómo hace alguien que su naturaleza es santidad para mentir? Entonces, Él establece unas cosas en su palabra. Él mismo las estableció. Por eso yo le digo que Él tiene el poder absoluto y es soberano. Y a la vez también le digo que sí hay una constitución para que nosotros nos rijamos a través de ella. Y cuando nosotros hablamos con Él, porque Él tiene una relación con nosotros, nosotros le decimos, Señor, pero en tu palabra dice. ¿Cuántos oran así? O sea, le decimos, Señor, en la constitución dice, ¿por qué en mi vida yo veo que esto no cuadra, esto no me funciona? Y el Señor me dice, porque aquí en el otro artículo dice, en el decreto dice, hay una excepción que dice, hay una condición que dice. Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? Ahora es muy importante que ese estado tenga ministerios. En el caso de los países, ya no hablando de reinos como tal, digamos aquí en nuestro país tenemos Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos saben que todo eso hay? En la misma manera, en el reino de Dios hay áreas. Y esta enseñanza es para que usted y yo tengamos una mentalidad de reino. Porque el reino de Dios es tan importante, es importantísimo. Ya vamos a ver qué tan importante es. Porque hemos tratado de tener mentalidad de iglesia y nos ha quedado grande. A duras penas a veces logramos tener mentalidad de iglesia local. Porque todos somos testigos como a veces en las diferentes iglesias, denominaciones, se lucha para tener todos una misma mentalidad. Pero el Señor nos está llamando a más que eso, a tener una mentalidad del reino de los cielos. Gloria a Dios. El reino de Dios tiene tres connotaciones importantes, diría yo. La connotación global. Dios es el rey del universo. ¿Cuántos saben que Él es soberano? La connotación personal. Él es el rey de mi vida. Yo no sé si es el rey de su vida. La connotación escatológica, que Jesús va a venir a reinar físicamente en el milenio.
Entonces, aclaro, ya Él es rey sobre mi vida. De todo el que le entrega su vida a Él y le dice, tú eres mi Señor, está Él reinando sobre su vida. Pero también Él ya es el rey del universo. Pero también hay una manifestación física de su reinado en el milenio. Va a venir y va a reinar, y nosotros reinaremos juntamente con Él. Algunos están como así, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿De qué está hablando el hermano? Del reino de Dios. El reino de Dios tiene sus oficinas en el cielo. Nosotros le llamamos el reino de los cielos. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en ese reino? Nosotros estamos ubicados en algo que llamamos la eclesia, o la iglesia en español. La iglesia es parte del reino de Dios y está dentro del reino de Dios. Ese término reino aparece en griego escrito basilea, aparece 163 veces en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? 163 veces. De esas 163 veces, 107 veces está solo en los evangelios. $56 veces aparecen los otros escritos del Nuevo Testamento que no son los evangelios. Por el contrario, el otro término que les dije, eclesia en griego o iglesia, aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, y de ellas solo 3 veces en el evangelio de Mateo y 111 veces en los demás escritos. O sea que en el evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, solamente aparece iglesia, eclesia en griego, 3 veces nombrado. Pero aparece 107 veces el término reino de Dios en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La pregunta es, ¿en qué momento dejamos de restarle importancia al término reino de Dios para sumarle toda la importancia a iglesia? Luego nos pasamos de iglesia a mi denominación, después a obra. Pero realmente, ¿qué es lo más importante según la mentalidad que Jesús vino a traer? ¿Una mentalidad individualista o una mentalidad global? ¿Cuántos alaban a Dios? El reino de Dios es mucho más en extensión y profundidad que la iglesia. La iglesia debe estar siempre al servicio del reino de Dios y no a sus propios propósitos. La iglesia tiene que acomodarse al reino de Dios. La iglesia que no vive lo que es el reino de Dios no puede ser la iglesia que Jesús quiso. O sea, tenemos que hacer lo que Jesús quiere. Gloria a Dios. El problema que estamos viviendo, mis hermanos, como iglesia en esta época, es que no tenemos la mentalidad de reino. Usted y yo tenemos primeramente un compromiso con el Rey. Si lo que su líder, su pastor o el Papa, sí, porque hay que hablar así, así sea el Papa, si lo que él le pide a usted está distinto a lo que Dios le pide a usted, escogeos hoy a quién servir. Gloria a Dios. Si Jesús le dijo no mientas, y luego su líder, quizás que usted ha admirado toda la vida, le dice miente, escogeos hoy a quién servir, al rey o a un hombre. Glorificado es el nombre. Yo no sé por qué estoy hablando así en esta hora. Gloria a Dios. Jesucristo habló más del reino que de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos, usted puede ir a Hechos capítulo 1.
Puede alabar a Dios. Hechos 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, o sea, la muerte, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles ¿de qué? O sea, ¿usted cree que es tan importante esto que Jesús muere y resucita y dice tengo que pasar 40 días con ellos para hablarles de qué? Del reino de Dios. Y definitivamente, para que lo tenga en cuenta, definitivamente para que el reino de Dios sea extendido en esta tierra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay una conexión demasiado fuerte entre la venida del Espíritu Santo y el establecimiento y extensión del reino de Dios. Mire cómo sigue diciéndoles, habló del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Es importante o no que lo último que les habló fue del reino de Dios y de la necesidad del Espíritu Santo para poder extender ese reino en la tierra? Entonces les dije que habían tres connotaciones, pero ellos tenían una cuarta connotación que era humana y terrenal, o vamos a decir que la connotación que es la tercera, la del reino físico de Jesús, que es para el milenio, ellos pensaban que era para ese momento. O sea, Jesús muere, resucita, y ellos dicen: bueno, ya hizo lo que dijo, que iba a morir, que iba a resucitar, y gloria a Dios, qué terrible, me sorprende que haya resucitado, que tenga las heridas, que sea capaz de comer pan y sea capaz de comer pescado con nosotros. Pero los romanos siguen allá. Mire cómo tenían un problema con la mentalidad. Ellos dicen: los romanos tienen un imperio, nosotros como Israel estamos metidos en ese imperio, pero debajo de ellos somos sus súbditos, y el Mesías nos va a liberar de todos los demás reinos y va a establecer su reino físico. Ellos quieren que la tercera connotación del reino, que es el reino físico de Jesús, se manifieste en ese momento. Y el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. No es ahora que se va a manifestar un reino físico, ahora se va a manifestar el reino de forma espiritual y personal en todos aquellos que acepten el mensaje del evangelio. Por eso esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo me van a ser testigos? Manifestando el reino. De hecho, esto no lo tengo en el bosquejo, pero la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 5. En el capítulo 10 Él escoge a sus discípulos. En el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es antes de su muerte, ¿no? Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Número 2,
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, Él les está diciendo: vayan y prediquen. El mensaje es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El testimonio es: sanen enfermos, levanten a los muertos, resucítenlos, sanen a los leprosos. O sea, terrible. Cuando yo predico el mensaje del reino, el testimonio de ese mensaje es echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Entonces ahí se complica. Ahí se complica porque ya no puedo simplemente dar un mensaje. Tengo que dar el mensaje y luego ese mensaje ser confirmado con unas señales que solamente pueden ser hechas por el poder del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces cuando viene dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuál es el testimonio? Es la evidencia. Yo estoy predicándoles en esta hora: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús murió pero resucitó, y ese Jesús que resucitó está vivo, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. El incrédulo me mira y me dice: a ver, demuéstremelo. Y yo le doy el testimonio mediante una evidencia y le muestro: no porque yo sea bueno sano los enfermos, sino que en el nombre de Jesús, como dijo Pedro, es que ha sido hecho este milagro delante de vosotros. Y dice la palabra: y confirmando Él con señales y maravillas el mensaje de la palabra que ellos daban. Glorificado es el nombre del Señor. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces usted se preguntará: ¿por qué es que yo predico el reino de los cielos se ha acercado y luego las señales es sanar enfermos, limpiar leprosos y manifestar eso? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabe, hermano? Porque en el cielo damos gloria a Dios que aunque alguien le dé COVID aquí, le dé una enfermedad aquí, le pase lo que le pase aquí, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay plagas, en el cielo no hay poseídos ni endemoniados. Entonces cuando yo le digo a la persona: el reino de los cielos se ha acercado a ti, y entonces esa persona dice: pero yo estoy enfermo. Entonces yo le digo: en el reino de los cielos no hay enfermedad. En el nombre de Jesús recibe sanidad en esta hora. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos manifestando el reino de Dios. Glorificado es el nombre del Señor. En Mateo capítulo 24 versículo 14. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del ¿cuál? Del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acuérdese, no es el evangelio que yo quiero predicar, ni es otro evangelio, ni el evangelio de un ángel, ni el evangelio es el evangelio del reino. La Biblia nos muestra entonces que en la actualidad hay dos reinos. Aquí. Les dije al principio, había uno solo que fue el que Dios le dio al hombre, que el hombre le entregó al diablo. Luego apareció otro reino que anunció un profeta llamado Juan. Se ha acercado, entonces encontramos guerra de poderes. Dos reinos en la actualidad. Y al final de todo, va a volver a quedar ¿cuántos? Al final va a volver a quedar uno solo. Si usted lo puede leer escatológicamente, o sea, en el estudio de las escrituras con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y el final de todos los tiempos, ¿cuál va a ser? Va a ser uno solo. Gloria al nombre del Señor. Y es tan así que al final los animales van a comportarse otra vez diferente.
Iniciamos leyendo que hubo un problema con los animales, ¿cierto? Desde que Satanás empezó a molestar aquí en esta tierra, los animales se volvieron furiosos, feroces, ¿cierto? Aún así, el ser humano manifiesta cierta parte de lo que Dios le había entregado al inicio, como domesticándoles. Incluso en la Biblia misma habla, en Santiago, hablando de que nosotros no somos capaces de domar nuestra lengua, dice que el ser humano doma a diferentes animales y bestias. Aún así no es tan sencillo, porque la naturaleza misma gime. ¿Qué dice la Biblia? Gime. ¿Por qué? Porque quiere ser restituida, restaurada. ¿De qué? Por causa del pecado que se ha practicado aquí y a causa de que Satanás y las tinieblas han operado en este mundo. Pero viene un tiempo donde habrá un solo reino, y también viene un tiempo donde habrá también tierra nueva, cielos nuevos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y tan así es que la Biblia dice, y si usted quiere después lo busca en la escritura, que los bebés van a poder jugar con lobos, con leones, la oveja, la serpiente, van a estar tranquilos. Y también van a estar tranquilos de nosotros. Porque yo sé que a alguna gente no le gusta eso, pero hay una época donde nosotros no nos vamos a comer a ningún animal. Al inicio no se consumían animales. Luego, en la parte que leímos de Noé, Dios le dio permiso de empezar a consumir animales. Pero todo eso ha sido desde el inicio por causa del pecado. La primera vez que pecamos ya hubo muerte de animales. Al final el lobo y el cordero van a jugar juntos. El león, los bebés, todo. No va a haber problema, porque va a haber otra vez un solo reino. Y va a ser todo restablecido, restituido, y va a haber paz aún en la naturaleza. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Jesús caminó, hermano, aquí sobre esta tierra, el diablo tuvo el descaro de ofrecerle al Señor Jesús los reinos de este mundo. Lucas capítulo 4 versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, el diablo tuvo el descaro de pararse y decirle a Jesús: si usted se postra y me adora, yo le entrego los reinos. Pero eso eran patadas de ahogado, porque Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. Fíjese que eso fue iniciando. Jesús va al desierto, ayuna 40 días para iniciar su ministerio, y ahí Satanás le propone: arrodíllese, adóreme, y si usted lo hace, entonces yo le entrego los reinos. Pero lo que él quería evitar era que Jesús siguiera en su ministerio y siguiera en lo que el Padre le había mandado, porque Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, iba a morir, iba a arrebatarle las llaves de la muerte, aleluya, del Hades. Iba a exhibirlos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay gente que no se goza por eso, pero yo me gozo. Aleluya. En primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estoy mostrándole parte de la escritura que nos muestran que hay dos reinos en la actualidad. Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 27
Jesús dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora hay otra cosa muy interesante. Jesús vino a esta tierra proclamando que el Padre era el Rey. Jesús vino a esta tierra proclamando que el Padre era el Rey. Dice incluso en la oración de Mateo capítulo 6 versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿A quién está orando? Padre nuestro que está en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, Padre, es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces vemos a un Jesús proclamando que el Padre es el Rey. Sin embargo, después usted se tiende a confundir porque encuentra en otras partes de la Escritura mostrando a Jesús como Rey. ¿Por qué? Porque Jesús, después de que muere, la Biblia dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, al nombre, ni siquiera para que ante Jesús, dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. No necesita ni siquiera que venir. Aleluya. Solo con el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor Jesucristo, después de que murió, se le aparece a ellos y le dice: toda potestad. ¿Cuánta? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero lo más tremendo es que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, en Lucas capítulo 11 versículo 14, aquí hay un punto muy importante del reino de Dios. Si usted quiere, diga: si Jesús reina en mi vida. Repítalo conmigo: si Jesús reina en mi vida, no reina el diablo. Lucas 11 versículo 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Déjeme decirle a cualquier persona que está siendo atormentada por demonios, que oye voces, que tiene pesadillas, que siente que se quiere matar o que una voz le dice que se mate, que se le tire a un camión. Usted ha llegado a un lugar donde se manifiesta, se ha acercado el reino de Dios. Y si reina Cristo, no reinan los demonios. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aleluya. No mandan los demonios, no mandan los brujos, no mandan los hechiceros que le echaron una agüita verde fuera de su negocio, fuera de su casa. No importa, reprendemos al diablo y a toda brujería, toda hechicería, porque tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora hay algo muy interesante. Hebreos capítulo 2 versículo 8. Esto mismo lo dice en un salmo, pero hablándolo de un hombre. Pero luego lo dice en Hebreos, hablándolo de Jesús, porque como el hombre no fue capaz, entonces Jesús sí. Todo lo sujetaste, Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Usted dice, ¿cómo así? Pues sí, Jesús, siendo Jesús, se humilló y se hizo como un hombre. Un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. ¿Cómo fue? Coronado de gloria y de honra a causa de haber padecido de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por usted y por mí. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús nos llama a nosotros hermanos, porque Él es el Hijo unigénito de Dios, pero nosotros somos hijos por adopción. Dice la palabra que por el Espíritu de Cristo clamamos Abba Padre. O sea, papá. Él es su padre, Él es mi padre. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, los hijos, usted y yo participamos de ser hombres, carne y sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora vaya rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Efesios 2, versículo 1. Ustedes me disculpan que yo a veces tengo muchas citas, pero es que quiero que usted salga convencido no por mí, sino por la palabra. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces les dije que en la actualidad hay dos reinos, y uno de esos reinos es el que opera en los hijos de desobediencia. Todos los que practican pecado, dice la Biblia, son del diablo. Y dice también, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, el mundo opera de acuerdo a ese espíritu de desobediencia.
Pero nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo cuando creímos en Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará más en tinieblas. Y luego le dice en otra ocasión: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque creyeron, recibieron mi luz y ahora ustedes alumbran a otros. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Primera de Corintios 15 versículo 22. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Está hablando de la resurrección de los muertos. Hay varios órdenes. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. El fin, cuando Jesús entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Yo cuando leí esto se me voló la cabeza, como dicen por ahí. O sea, Jesús vino a la tierra diciendo: el Padre es el Rey. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y dijo: Él es el Rey, Jesús. Pero luego cuando llegue el fin, pero el fin. Sí, porque a veces nosotros confundimos el fin de una dispensación con el fin ya de todas las cosas. Porque mire cómo dice en el último versículo. Dice: pero luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo demonio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, al Padre. O sea, todas las cosas fueron sujetas debajo de sus pies, excepto el Padre. ¿Sí? El Padre le dio un nombre que es, ¿cómo dice? Sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero obviamente el Padre es sobre todo. Y aquí dice en el versículo 27: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto es muy profundo y no nos da para meter, porque nos tenemos que meter para poder entender ya más a profundidad en escatología. Pero por decirlo así, lo importante que quiero dejar es cómo Jesús vino anunciando al Padre como Rey. El Padre lo exalta y lo pone como Rey. Jesús reina hasta que haya puesto todas las cosas debajo de sus pies, las sujete, y luego Él le entrega de vuelta al Padre. O sea, en Dios no hay egoísmos. Oh, Shamalaya aquí Samanda. O sea, Jesús en la tierra dice: el Padre mayor es que yo. Pero el Padre dice: Jesús, nombre sobre todo nombre.
El Espíritu Santo no pelea por glorificarse al mismo, sino que Jesús mismo dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí, les recordará a ustedes lo que yo les he dicho. O sea, Él lo que quiere es hacer que Jesús sea glorificado. Cuando alguien sienta el deseo de glorificar a Jesús, es porque el Espíritu Santo lo hace. ¿Dónde está usted y yo como iglesia en el reino de Dios? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Acuérdese que nuestro reino es el reino de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, hoy lo cantamos. Apocalipsis 1:5. Dice Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, vuelvo a impresionarme más. No solamente Él dice el Padre es rey, sino que el Padre quiere que nosotros reinemos con Jesús. O sea, normalmente la mentalidad humana y diabólica es la pelea por el poder. ¿Quién va a reinar? Pero en el reino de Dios es al revés. Reine, reine. Apoye, apoye. Vaya y corrija. Y la Biblia dice que reinaremos juntamente con Él. Aleluya. Qué tremendo esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Palabra fiel es esta. Diga fiel. ¿Qué quiere decir que algo es fiel? Que así es. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay gente que dice: ay, hermano, ¿y yo cómo sé que voy a reinar con Él? Pregunta: ¿estás sufriendo? ¿Cuántos han tenido que sufrir en algún momento? Hay hermanos que dicen: ¿será que levanto la mano o no? La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos creen que vamos a reinar con Él? Entonces quiero concluir este mensaje diciéndole, mi querido hermano, debemos tomar conciencia. Debemos adquirir mentalidad de reino. Muchas veces, como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo, estamos peleando entre los mismos ministerios del Estado. Les dije que un Estado, a veces los de salud y protección, y voy a hacer una analogía, los de salud y protección se agarran con los de defensa. Es decir, los militares. Y no estoy hablando de lo físico, estoy hablando en términos espirituales. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los médicos del reino de Dios, los enfermeros del reino de Dios, peleando con los militares del reino de Dios. Los financistas y contadores del reino de Dios
peleando con los que manejan la parte de leyes. Y usted dirá, ¿qué analogía está tratando de hacer? A veces hay soldados que en una batalla son heridos en una pierna y no pueden seguir peleando igual. Entonces son enviados a los médicos del reino de Dios. Y los médicos del reino de Dios dicen: si no le amputamos la pierna, puede morirse, porque hubo una infección que le entró. Hay un problema más grave a través de esa herida y hay que amputarle la pierna. Entonces los del Ministerio de Defensa, los militares, comienzan a pelear con los médicos. Pero es que si usted le corta la pierna, no va a poder volver a pelear aquí en esta sección, en esta región. Y él era aguerrido, él hacía esto, él echaba fuera demonios, él era terrible. Y ahora que le van a amputar la pierna, ustedes le van a acabar el ministerio. Pero los médicos saben que si no le amputan la pierna, se va a perder, se va a condenar. Déjeme decirle que mientras el Señor me daba esta palabra, entendía que hay ministerios de predicación en el reino de Dios que son médicos. Sanan, consuelan, alientan, levantan. Hay otros que son militares, que Dios los usa para echar fuera demonios, para romper lo que no se quiere quitar. Y Dios es el Dios de ambos. Ambos son del reino. Ambos están en un ministerio de ese mismo estado. Pero como se ven distintos, porque el uno tiene ropa verde para camuflarse en lo verde y en lo marrón, y el otro tiene quizás una ropa blanca y un gorrito y unos guantes. Entonces se miran tan diferentes. Y ¿usted sí será del reino? Sí, es del reino. Él está puesto allí para sanar, consolar. Hay otros que están allí que son consejeros. Y como usted no los ve echar chispas, pasan al frente y agarran el micrófono y usted no lo ve gritar así como grito yo. No lo ve correr, no lo ve saltar. Entonces usted dice: él no tiene la unción del Espíritu de Dios. Sí tiene la unción del Espíritu de Dios. Lo que pasa es que él es consejero en el reino. Aleluya, la sabiduría de Dios está sobre él. Basta ya de estar atacándonos entre el mismo reino porque nos vemos distintos. Hay gente que está aquí que no llegaron al evangelio a través de esta iglesia local ni a través de esta denominación. Llegaron a través de otra iglesia, otro pastor, otra congregación, y ahora están aquí. Y ahora usted ataca a la iglesia por medio de la cual usted llegó aquí. Resulta que hay iglesias que son estaciones dentro del mismo reino, mediante las cuales la gente oye el evangelio, Dios las consuela, y algunos decimos: no, es que son puros pañitos de agua tibia. Dios los usa a ellos para luego pasarlos a la milicia. Entonces, no los condene. Deje que Dios. Por eso le dije que a veces tenemos mentalidad solo de iglesia y no de reino.
Por eso cuando los discípulos le dijeron al Señor: hay unos que están haciendo milagros y echando fuera demonios y no nos siguen, ¿qué les decimos? Que dejen de echar fuera demonios. Y el Señor les dijo: no, déjenlos. Porque si usted se pone a tratar de sacar la cizaña, también daña el trigo. A veces por estar nosotros, entre comillas, limpiando, empezamos a matar gente que no era cizaña, sino que eran trigo, y que Dios los tenía ahí. Así que en esta hora yo creo firmemente que el Señor está poniendo en nosotros mentalidad de reino. Oremos por la Iglesia Universal de Jesucristo con mentalidad de reino. No ataquemos a la iglesia, oremos por aquellos que sentimos que están mundanos, para que el Señor los santifique. Oremos por aquellos que decimos que no oran, para que Dios derrame espíritu de oración sobre ellos. Oremos por aquellos que nosotros decimos que no evangelizan, para que Dios los saque a la calle. No se trata de echarlos y mandarlos al infierno condenándonos. Se trata de orar por el cuerpo de Cristo, y el Señor hará grandes cosas en esta tierra si podemos comprender lo que Él nos está diciendo. Vamos a estar en pie. Padre, he hablado tu palabra. Te doy gracias. Este pueblo, Señor, ha oído lo que tú me mandaste a hablar. En el nombre de Jesús yo te ruego que todo aquel que ha escuchado esta palabra pueda operar, Señor, bajo la unción de tu Espíritu a favor de este reino. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, toda frialdad, todo esquema, Señor, toda estructura rutinaria y religiosa que el enemigo haya querido meternos, para que podamos entender la amplitud, la anchura de tu amor, la grandeza y lo misterioso de las formas como tú quieres obrar en estos últimos tiempos. Haznos luz en medio de las tinieblas de este mundo, para la gloria de tu nombre. Levante sus manos en esta hora. Padre, yo te ruego que tu reino, Señor, sea notorio y manifiesto en la connotación personal de cada uno de los hermanos. Que sea notorio que tú reinas en su vida, que sea notorio que las decisiones que toman son de acuerdo a lo que tú quieres, a tu voluntad. Venga tu voluntad, hágase tu voluntad y venga tu reino a nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos caminar como tú quieres, queremos andar en santidad, queremos andar en paz. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos ignorado el mensaje del reino, hemos ignorado la mentalidad que tú querías que tuviésemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, abre nuestra mente. La mente de Cristo sea manifiesta y no la nuestra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús también te ruego, Señor, si alguno está experimentando opresión demoníaca, Señor, haya libertad. Su mente, su espíritu, su alma. Reprendemos todo espíritu de muerte, de suicidio, de depresión, de ansiedad. En el nombre de Jesús, fuera. Porque no reina Satanás ni el pecado en nuestros cuerpos mortales. Mi cerebro es para ti, Señor. Mi mente, Señor, es dirigida a la obediencia. Someto todo pensamiento mío a la obediencia de Cristo. Señor, todo pensamiento de pecado, todo pensamiento de mundanalidad, todo pensamiento de volver atrás, de descarrío, Señor, los someto a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, proclamamos vida, la vida de Dios. Proclamamos, Señor, la autoridad y la unción de tu reino manifestado en nuestra vida.
En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamo, Señor, que tu reino se manifiesta sanando enfermos, libertando al cautivo, haciendo milagros, manifestando señales y maravillas, prodigios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor bien fuerte, porque Él es digno de la gloria.